Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo porque, bueno, vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me enciende el alma. Y es que hoy, mis queridos, vamos a adentrarnos en el universo de Hande Erçel. Sí. La actriz turca que para mí siempre será mi amor eterno. Lo sé, suena intenso, pero créanme, tengo mis razones y hoy se las voy a compartir todas. Si son nuevos por AQU, du copyright, déjenme presentarme brevemente. Soy y en este canal me dedico a hablar de mis pasiones, desde series y películas hasta viajes y por supuesto, actores y actrices que me roban el corazón superíndice 3N. Si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que nos vamos a divertir mucho. Ahora sin más preámbulos vayamos al grano. ¿Por qué copyright Hande Erçel es mi amor eterno? Bueno, la respuesta no es tan simple como decir que es guapísima, aunque obviamente lo es. Pero hay mucho más que eso. Hay un conjunto de factores que la convierten en alguien especial, en una figura que me inspira y me hace sentir cosas que no puedo evitar compartir con ustedes. Para empezar, hablemos de su talento. Hande no es solo una cara bonita. Ha demostrado una y otra vez su capacidad para interpretar personajes complejos, para transmitir emociones genuinas y para conectar con el público de una manera muy profunda. La hemos visto en roles muy diferentes, desde la ingenua y dulce Selin en Güneşinkler, hasta la ambiciosa y decidida Hayat en Aşk Laftan Anlamaz. Y en cada uno de esos papeles, Hande ha brillado con luz propia. Pero quizás lo que más me atrae de su talento es su versatilidad. No se encasilla en un solo tipo de personaje. Se arriesga, experimenta y se desafía a sí misma constantemente. Y eso, mis amigos, es algo que admiro muchísimo. Porque demuestra que es una actriz comprometida con su trabajo, que no se conforma con lo fácil y que siempre está buscando crecer y mejorar. Su dedicación se ve reflejada en cada personaje que encarna, en la forma en que se sumerge en la psicología del rol y en cómo logra transmitir la esencia de cada uno. No es simplemente recitar diálogos, es vivirlos, sentirlos y compartirlos con nosotros el público. Recuerdo la primera vez que la vi actuar. Fue en Güneşinkler. Me enamoré de Selin al instante. Su frescura, su energía, su sentido del humor. Me parecían irresistibles. Y por supuesto su química con Tolga Sarta era absolutamente palpable. Me tenían completamente enganchada a la serie. ¿Quién no recuerda esos momentos de tensión y romance adolescente? La forma en que Selin lidiaba con los problemas familiares, sus inseguridades y su primer amor. Era tan real. Hande logró que me viera reflejada en ella, que sintiera sus alegrías y sus tristezas como si fueran mías. Pero fue con Aşk Laftan Anlamaz que realmente me di cuenta del potencial de Hande. El personaje de Hayat era mucho más complejo que Selin. Tenía más matices, más conflictos internos. Y Hande supo interpretarlo a la perfección. Logró que sintiera empatía por Hayat, que comprendiera sus motivaciones, que me riera con sus ocurrencias y que llorara con sus frustraciones. Hayat era una joven llena de sueños, que luchaba por salir adelante en un mundo competitivo y que, a pesar de las adversidades, nunca perdía su espíritu positivo. Hande la convirtió en un personaje entrañable, cercano y creíble. Y ni hablar de su relación con Murat. La tensión, la pasión, los malentendidos. Todo era tan adictivo. Y ni hablar de Senkal Kapm. Eda YLDZ es un personaje icónico. Una mujer fuerte e independiente, apasionada y con un corazón enorme. Hande la interpretó de una manera tan auténtica que me hizo creer que Eda era real, que existía de verdad. Y su conexión con Kerem Bürsin era simplemente mágica. Me hicieron suspirar, reír, llorar. Me hicieron sentir de todo. Eda era una florista con sueños de estudiar arquitectura, que se cruza en el camino de Serkan Bolat, un exitoso empresario obsesionado con el trabajo. Su relación comienza con un contrato, pero poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo. Hande y Kerem crearon una química explosiva en pantalla, que traspasó la televisión y llegó a nuestros corazones. Su romance fue un torbellino de emociones, lleno de momentos dulces, divertidos y también muy dolorosos. Pero siempre nos mantuvieron al borde del asiento. Pero más allá de su talento actoral, hay algo en la personalidad de Hande que me parece muy atractiva.
He visto muchas entrevistas suyas y me parece una persona muy auténtica, genuina, humilde y con un gran sentido del humor. No se toma a sí misma demasiado en serio, se ríe de sus propios errores y siempre muestra una actitud positiva ante la vida. Es una persona que irradia alegría y buena vibra, y eso se transmite a través de la pantalla. No intenta ser alguien que no es, se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que valoro muchísimo en una figura pública. También me parece una persona muy inteligente y sensible. Se preocupa por los demás, se involucra en causas sociales y utiliza su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Y eso, mis amigos, es algo que valoro muchísimo. Porque demuestra que es una persona con valores, con principios y con un gran corazón. Ande no se limita a ser una actriz exitosa, sino que también utiliza su influencia para hacer el bien en el mundo. Apoya a organizaciones benéficas, participa en campañas de concienciación y siempre está dispuesta a ayudar a quienes lo necesitan. Es un verdadero ejemplo a seguir. Además, me parece una mujer muy inspiradora. Ha superado muchos obstáculos en su vida y ha demostrado que con esfuerzo, dedicación y perseverancia, se pueden alcanzar los sueños. Ha luchado contra las críticas, contra los prejuicios y contra la envidia, y ha salido fortalecida de cada una de esas batallas. Y eso me anima a seguir luchando por mis propios sueños, a no rendirme ante las dificultades y a creer en mí misma. Su historia es un testimonio de que, con trabajo duro y determinación, se puede lograr lo que uno se propone. Ande ha demostrado que no hay límites para el éxito, siempre y cuando uno crea en sí mismo y no se deje vencer por los obstáculos. Y por supuesto, no podemos ignorar su belleza. Ande es una mujer bellísima. Tiene una mirada profunda y expresiva, una sonrisa radiante y un rostro que parece esculpido por los dioses. Pero su belleza no es solo física. Es una belleza que emana de su interior, que se refleja en su actitud, en su forma de ser y en su forma de conectar con los demás. Su belleza es natural, auténtica y no necesita de artificios para brillar. Tiene una presencia magnética que atrae a la gente y una energía contagiosa que te hace sentir bien. Pero lo más importante de todo es que Ande Ercel me hace sentir cosas. Me hace soñar, me hace reír, me hace llorar, me hace vibrar. Me inspira, me motiva y me da alegría. Y eso, para mí, es invaluable. Porque en un mundo tan caótico y estresante como el que vivimos, encontrar algo o alguien que te haga sentir vivo es un regalo. Su trabajo me permite evadirme de la rutina, sumergirme en historias emocionantes y conectar con personajes que me inspiran. Su presencia en mi vida es un recordatorio constante de que hay belleza, pasión y alegría en el mundo, y eso es algo que agradezco profundamente. Sé que quizás algunos de ustedes piensen que estoy exagerando, que estoy siendo demasiado intensa. Pero créanme, mis sentimientos por Ande Ercel son genuinos y profundos. La admiro, la respeto y la quiero mucho. Y sé que pase lo que pase, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Por eso digo que Ande Ercel siempre será mi amor eterno. Y no me arrepiento de decirlo. Su impacto en mi vida es real y significativo, y no tengo miedo de expresar mi admiración y cariño por ella. Y hablando de mi amor por Ande, creo que también Copyright N es importante mencionar su estilo. Me encanta. Siempre luce impecable, ya sea en la alfombra roja o en su día a día. Tiene un gusto exquisito para la moda y sabe cómo combinar las prendas para crear looks únicos y originales. Me inspira mucho a experimentar con mi propio estilo y a sentirme segura y cómoda con lo que llevo puesto. Desde sus outfits elegantes y sofisticados para eventos importantes, hasta sus looks casuales y relajados para el día a día, Ande siempre sabe cómo lucir impecable y a la moda. Su estilo es una extensión de su personalidad, una forma de expresar su individualidad y su creatividad. Además, me encanta su cercanía con sus fans. Siempre se toma el tiempo de responder a los mensajes, de interactuar en las redes sociales y de mostrar su agradecimiento por el apoyo que recibe. Y eso, mis amigos, es algo que demuestra su humildad y su aprecio por las personas que la seguimos y la admiramos. En un mundo donde muchas celebridades se distancian de sus fans, Ande se mantiene cercana y accesible, demostrando que valora el apoyo y el cariño que recibe. Siempre está dispuesta a compartir momentos de su vida con nosotros, a responder a nuestras preguntas y a hacernos sentir parte de su mundo. Y por último, pero no menos importante, me encanta su evolución superíndice 3N como persona y como profesional.
La he visto crecer, madurar y convertirse en la mujer exitosa y talentosa que es hoy en día. Y me siento muy orgullosa de ella. Creo que tiene un futuro brillante por delante y estoy deseando ver todo lo que va a lograr. Su carrera ha sido un camino de aprendizaje y crecimiento constante, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su talento y su dedicación. Tiene un potencial ilimitado y estoy emocionada de ver lo que le depara el futuro. Así que, resumiendo, Andercel es mi amor eterno por su talento, su personalidad, su belleza, su estilo, su cercanía con sus fans y su inspiradora trayectoria. Es una mujer que me hace sentir cosas y que me motiva a ser una mejor persona. Y aunque sé que este amor es platónico y que probablemente nunca la conoceré en persona, eso no disminuye mi admiración y cariño por ella. Andercel es una figura importante en mi vida, una fuente de inspiración y alegría que siempre apreciaré. Y bien, mi gente hermosa, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado escuchando mis razones para amar a Andercel. Cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes de ella. ¿También la admiran? ¿Cuál es su papel favorito? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber si comparten mi amor eterno por Ande. ¿Qué es lo que más les gusta de ella? ¿Qué personaje les ha impactado más? Compartan sus pensamientos y sentimientos conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo. De verdad espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. No olviden que si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Así que no duden en suscribirse y activar la campanita. Y recuerden siempre sean felices, persigan sus sueños y nunca dejen de creer en ustedes mismos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, Andercel es lo máximo. Ciao.